Son las 13:25 de un lunes cualquiera en Valencia. Dentro de una barbería del barrio de Encorts, un hombre de 26 años sostiene contra el pecho de su amigo una camiseta ya empapada de sangre. Grita, pide que alguien llame a una ambulancia, a un taxi, a lo que sea. Le suplica perdón a un cuerpo que apenas responde ya. Segundos antes, ese mismo hombre le había clavado un cuchillo en el pecho. Las dos cámaras de seguridad del local lo grabaron todo. La discusión, los primeros golpes, la puñalada. Y después ese instante extraño en el que el agresor parece convertirse de repente en la persona que con más desesperación intenta salvarle la vida a su víctima. Esta es la historia de dos amigos, de un grupo de WhatsApp y de los 90 segundos que los convirtieron en víctima y homicida. Hola, soy César y bienvenido a un nuevo videopodcast de Así Matan, el canal donde tratamos los casos de crimen real con el rigor y el respeto que merecen las víctimas y sus familias. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, deja tu like y activa la campanita. Y si ya llevas tiempo, muchas gracias. Dicho esto, apagad las luces, acomodaos, porque lo que vais a escuchar es la historia de un hombre que intentó salvar la vida de su amigo con sus propias manos, segundos después de habérsela arrebatado con un cuchillo. Cristian Isaac Yoliz Tapias tenía 25 años y era de Barranquilla. Un año antes de lo que os voy a contar, había dejado Colombia buscando lo que buscan tantos: un futuro mejor y una forma de ayudar a los suyos desde la distancia. Probó primero suerte en Polonia, también como peluquero, sin que aquello terminara de cuajar. Y después puso rumbo a Valencia con la esperanza de que aquí sí encontraría la estabilidad que llevaba meses buscando. No la encontró, al menos no de inmediato. Su situación administrativa era irregular y eso en la práctica significa encontrarte con puertas que se cierran una detrás de otra. Para alquilar un piso, para firmar un contrato de trabajo, para casi todo. Hubo noches en las que Cristian durmió en la calle, sin más techo que el que pudiera encontrar. Y aún así siguió trabajando, cortando pelos, sin dejar de mandar dinero a su familia en Barranquilla. Quienes lo conocieron en Valencia lo recuerdan como alguien con ganas de salir adelante y con una pasión que no tenía nada que ver con las tijeras, la música. En los ratos muertos de la barbería, cuando no había clientes, componía canciones con sus compañeros, Juan Pablo entre ellos. Uno de sus allegados lo resumiría después con una frase sencilla: tenía mucho talento para cantar. Cuando no había clientes, aprovechábamos para componer juntos en la barbería. Uno de esos compañeros de composición improvisada era Juan Pablo Jiménez, de 26 años, también colombiano. Los dos trabajaban en Elian Master Barber, un local abierto desde 2022 en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, en el barrio de Encorts, a escasos metros de una de las entradas del complejo policial de Zapadores, sede de las patrullas de la Policía Nacional de la ciudad. La barbería se presentaba en redes sociales como un espacio pensado para el cuidado personal masculino, con un trato cercano, personalizado y profesional, y con cortes de pelo y tratamientos pensados para realzar tu estilo y cuidar tu imagen, según describía el propio negocio en sus publicaciones. Según los vecinos de la zona, tenía una clientela mayoritariamente hispanoamericana y funcionaba para muchos de sus clientes habituales casi como un punto de encuentro. Cristian llevaba algo más de tiempo en el local que Juan Pablo, que se había incorporado un mes después de él, en septiembre de 2025. Juan Pablo, por su parte, apenas llevaba un año en España y también estaba, como Cristian, en situación irregular. Dos trayectorias migratorias casi calcadas, que se habían cruzado en el mismo mostrador de la misma barbería. Con los meses se hicieron algo más que compañeros de turno, eran amigos, compatriotas además en un país que a los dos les estaba costando lo suyo. Días antes de lo que vamos a contar en este episodio, habían quedado para comer juntos, como cualquier par de amigos que trabajan codo con codo. El negocio lo llevaba un matrimonio. Propietario del local, Julián, uno de los dos, sería quien más adelante hablara ante las cámaras.
que mantenía con sus dos empleados una relación de confianza suficiente como para compartir un grupo de WhatsApp común, el grupo de trabajo, en el que se organizaban turnos, incidencias y tareas del día a día. Fue precisamente en ese grupo donde la mañana del lunes 4 de mayo de 2026 se escribió el primer mensaje de una cadena que 2 horas después terminaría en tragedia. Nadie en el barrio podía imaginar que esa mañana fuera a ser distinta a cualquier otra. La barbería llevaba casi 4 horas abierta, con clientes fijos que pasaban por allí cada 2 o 3 semanas, y con Cristian y Juan Pablo como caras conocidas del negocio. Ese lunes, como tantos otros, el local abrió con normalidad. La Fuente de San Luis es una de esas calles de Valencia que viven a pie de barrio, comercios pequeños, cafeterías con la persiana medio bajada a mediodía, gente que se conoce de vista aunque no se hable. En los años previos al crimen, la zona había ido acogiendo una comunidad hispanoamericana cada vez más numerosa, y negocios como el Ian Master Barber formaban parte de ese tejido. Peluquerías, locutorios, tiendas de alimentación, espacios pensados para una clientela que encontraba en ellos, además de un servicio, un pedazo de casa. Para Christian, que llevaba un año adaptándose a una ciudad que no siempre le había puesto las cosas fáciles, ese local era justamente eso, un sitio donde sentirse al menos durante 8 horas al día como en casa. La propietaria de la barbería estaba hospitalizada aquellos días. Desde la cama, sin darle mayor trascendencia, escribió a sus dos empleados un mensaje que cualquier jefe podría enviar a cualquier equipo un lunes por la mañana. Les pido el favor que tengan todo organizado y limpio, que sean responsables. Nada en esa frase, leída fríamente, anunciaba lo que iba a pasar después. Pero el mensaje cayó sobre una tensión que ya venía arrastrándose de antes. Según el propio dueño del local, Cristian y Juan Pablo se habían llevado muy bien al principio, aunque en las últimas semanas habían empezado a surgir roces, dentro y fuera del trabajo. Uno de los detonantes había sido la organización interna del negocio. La propietaria había designado a Cristian como encargado de turno, una decisión que a Juan Pablo no le había sentado nada bien. No era la primera vez que la palabra encargado generaba fricción entre dos compañeros que hasta entonces se habían considerado iguales, pero sí sería esta vez la última. El recordatorio de limpieza reabrió esa herida en cuestión de minutos. Cristian, que sí estaba trabajando esa mañana, le echó en cara a Juan Pablo, que ese día libraba, no haber dejado el local en condiciones al terminar su turno anterior. Empezaron a cruzarse mensajes reprochándose cuestiones de limpieza, del tipo de quién tenía que barrer, quién tenía que recoger, quién había dejado sin hacer lo que le tocaba. Según el testimonio de una amiga cercana de Cristian, testigo indirecta de lo sucedido, la respuesta de Juan Pablo fue tajante. Bueno, ya voy para allá y les soluciono ese problema. Y fue. La conversación de WhatsApp, que había empezado hablando de bayetas y turnos, mutó en algo mucho más personal en cuanto los dos se tuvieron delante, en el mismo local, con la mañana laboral en marcha. Los reproches ya no eran solo sobre el negocio, empezaron los insultos cruzados sobre sus respectivas parejas. Alguno de los dos reprochó al otro su actitud con un cliente que habría sido pareja anterior de su mujer. Y esos mensajes iniciales incluso llegaron a acompañarse de audios de voz, cada vez más subidos de tono. El dueño del negocio, en unas declaraciones televisadas posteriores, fue más allá y llegó a sugerir que entre ambos podía haber también una cuestión sentimental de fondo. Una mujer con la que los dos habrían tenido en algún momento algún tipo de relación. Una pequeña discusión por el tema de la limpieza, que se lo ha dicho mi mujer, y se ha molestado, Cristian se ha molestado con Juan Pablo porque no limpiaba muy bien, algo así entendí. Se ve que había una chica entre medio, que ellos tenían una relación entre, o habían tenido o algo. Entonces Cristian estaba cortando el pelo a alguien, ha venido el otro ofuscado después de unas palabras que se dijeron por WhatsApp. Y claro, en su discusión se dieron puñetazos, y en esas después del puñetazo, pues Juan Pablo en este caso cogió un arma, creo que es un cuchillo, no sabría decirlo muy bien, y le ha asestado una puñalada. Y claro, Es un extremo que solo él ha mencionado públicamente y que no aparece confirmado por ninguna otra fuente ni por la instrucción judicial.
Así que lo dejamos exactamente donde está, como una posibilidad más sobre la mesa, no como un hecho probado. Lo que sí quedó grabado, porque ocurrió delante de las dos cámaras de seguridad del local, una en la entrada y otra en el fondo, es lo que pasó a continuación. Era poco antes de las 13:25 horas. En una de las sillas de la barbería había un cliente de 18 años sentado, mientras uno de los dos peluqueros le cortaba el pelo con total normalidad. Ninguno de los dos hombres bajó la voz por su presencia. La discusión, cada vez más subida de tono, siguió escalando delante de él, con el peine y las tijeras todavía en la mano de uno de los dos peluqueros. El propio cliente sería más tarde la única persona capaz de relatar a la policía en primera persona y de principio a fin cómo se desarrolló todo dentro del local. Su testimonio, sumado a las grabaciones de las cámaras, se convertiría en la columna vertebral de toda la investigación. Conviene detenerse un momento en esa conversación de WhatsApp, porque es, en el fondo, el germen de todo lo que viene después. No fue un intercambio de dos frases y ya está. Fue una escalada mensaje a mensaje en la que dos personas que se conocían bien sabían exactamente qué botones pulsar para hacer daño al otro. Empezó hablando de una bayeta mal pasada y de un suelo sin barrer. Terminó hablando de parejas, de rumores, de reproches que probablemente llevaban tiempo sin decirse a la cara y que, escritos en una pantalla, sonaban todavía más hirientes. Cuando Juan Pablo escribió aquello de que iba para allá a solucionar el problema, ya no estaba hablando solo de limpieza. Y cuando llegó a la barbería, tampoco. Hasta ese lunes, la tensión entre ambos llevaba semanas cociéndose a fuego lento, sin llegar a estallar del todo. El mensaje de la propietaria fue simplemente la chispa que faltaba. De los insultos se pasó a los empujones y de los empujones a los puñetazos. Según el testigo presencial, Juan Pablo golpeó primero. Cristian respondió de la misma manera. Ninguno de los dos parecía dispuesto a dar el brazo a torcer, ni siquiera con un cliente delante y un peinado a medias en la butaca. Fue entonces cuando Juan Pablo cogió un cuchillo. Él mismo, ya detenido, declararía que se trataba de un cuchillo frutero, de los que se usan para cortar limones en la barbería, y que lo había cogido de encima de la nevera del local, prácticamente al alcance de la mano en mitad de la pelea. La investigación policial, sin embargo, sostiene una versión distinta y bastante más grave: que Juan Pablo llevaba el cuchillo escondido entre la ropa desde antes de que empezara la pelea y que, además de la puñalada que finalmente alcanzó a Cristian en el pecho, intentó asestarle una segunda, esta vez por la espalda, que no llegó a impactar. Es una diferencia que no es un simple matiz de guión policial. Un cuchillo cogido en caliente de encima de una nevera en mitad de un forcejeo habla de un arrebato repentino, casi reflejo. Un cuchillo oculto de antemano entre la ropa, sumado a un segundo intento por la espalda, habla de otra cosa completamente distinta. De alguien que, en algún momento antes de que estallara la pelea, ya contaba con la posibilidad de usar un arma. La cuchillada que se impactó fue una sola, certera, en mitad del pecho, a la altura del corazón. La hoja, según se determinaría después, medía unos 12 centímetros de largo por 2 de ancho. Cristian empezó a sangrar de manera inmediata y abundante. Intentó salir a buscar ayuda. Llegó a atravesar la puerta del local hacia la calle. Lanzó su teléfono móvil contra el cristal en el intento, quizá tratando de marcar un número, quizá simplemente por el impacto de la herida. Y cayó desplomado, malherido, prácticamente en el umbral de la barbería, a la vista de cualquiera que pasara por la acera de la Fuente de San Luis a esa hora del mediodía. El cliente de 18 años, el único testigo civil presente en el local, vio todo lo ocurrido desde la silla en la que seguía sentado, con el corte de pelo interrumpido a medias, sin saber muy bien en esos primeros segundos qué hacer ni hacia dónde mirar. Todo, desde el primer puñetazo hasta la puñalada, ocurrió en cuestión de segundos. No hubo pausa, no hubo un momento en el que alguien pudiera interponerse o razonar con calma. Las imágenes de la cámara de fondo del local muestran una secuencia tan rápida que resulta casi imposible de seguir en un primer visionado. Cuerpos que se empujan, un brazo que se mueve hacia la ropa y de pronto Cristian llevándose la mano al pecho. Lo que sucede en los minutos siguientes es, probablemente, la parte más desconcertante de todo este caso.
En cuanto vio caer a Cristian y comprendió la gravedad de lo que acababa de hacer, Juan Pablo se derrumbó. Empezó a gritar pidiendo auxilio. Se quitó su propia camiseta y la usó para intentar taponar la hemorragia que salía a borbotones del pecho de su amigo mientras éste empezaba a convulsionar. Le pedía perdón una y otra vez mientras lo hacía. Le suplicaba al cliente que había presenciado todo que llamara a una ambulancia. «Llámala, llámala, llámala», repetía casi sin aliento. Le pedía también que parase un taxi, cualquier cosa con tal de que alguien detuviese aquello que él mismo acababa de provocar. En ese mismo instante, según una de las fuentes que ha seguido el caso, Juan Pablo tenía a su mujer embarazada, esperando un hijo de los dos. No solo estaba viendo morir a su amigo delante de él, sino viendo desmoronarse en cuestión de segundos la vida que había construido hasta entonces. Sacó a Christian a la acera, presumiblemente para que fuera más visible a los servicios de emergencia, y allí siguió taponándole la herida, ya en plena calle con el torso desnudo, arrodillado junto a su amigo mientras la sangre seguía saliendo. En algún momento de esa secuencia volvió a entrar en el local. Los investigadores creen que fue entonces cuando se deshizo del arma, arrojando el cuchillo a una papelera del baño situada al fondo de la barbería. Un gesto que contrasta y mucho con la desesperación que había mostrado segundos antes intentando salvar a su amigo. La casualidad quiso que, justo en ese instante, un coche patrulla de la Policía Nacional pasara por la calle. Se dirigía de vuelta al complejo de zapadores, situado a apenas unos metros de la barbería. Los viandantes, que ya se habían arremolinado en torno a Cristia, dieron el alto a los agentes y pidieron ayuda a gritos, sin que ni siquiera hubiera dado tiempo a que la llamada llegara al teléfono de emergencias. Entre la puñalada y la llegada de la primera patrulla no pasaron ni 2 minutos. Cuando los primeros policías llegaron a la puerta del local, se encontraron a Juan Pablo encima de su amigo, tratando en vano de frenar la pérdida de sangre con la camiseta. Entre lágrimas, le repitió una y otra vez que no había querido herirle. «Por favor, ayúdenle, por favor». No puso ninguna resistencia. Uno de los agentes tomó el relevo taponando la herida. El otro aseguró la escena y procedió a la detención. Mientras tanto, en el interior del local, la escena que se habían encontrado los primeros agentes resultaba difícil de procesar incluso para profesionales acostumbrados a este tipo de intervenciones. Un hombre sin camiseta, cubierto de sangre que no era suya, sollozando junto a la persona a la que acababa de apuñalar, repitiendo su nombre, pidiéndole que aguantara. Christian entró en parada cardiorrespiratoria poco después. Un tercer agente de otra de las patrullas que ya habían llegado al lugar inició maniobras de reanimación manual mientras se desplazaba el primer equipo médico del SAMU, movilizado por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el organismo que en la Comunidad Valenciana gestiona y despacha todos los avisos sanitarios graves. Los sanitarios se emplearon a fondo durante más de media hora, con ayuda de un dispositivo de compresión torácica automatizado. No fue suficiente. Pasadas las 2 de la tarde, certificaron la muerte de Christian Isaac Jolit Tapias. La autopsia posterior confirmaría lo que ya resultaba evidente en la escena. La causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre de esa única puñalada en el pecho. No se hallaron heridas defensivas relevantes en el cuerpo de la víctima, lo que apunta a un ataque tan rápido que apenas dejó margen de reacción. La Policía Nacional colocó un paraván junto al cuerpo para resguardarlo de las miradas de los curiosos, mientras la policía científica realizaba la inspección ocular, fotografías, huellas y restos biológicos. Poco después, por orden del juzgado de guardia, el cadáver fue levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se practicaría la autopsia al día siguiente. Para entonces, la calle de la Fuente de San Luis ya se había llenado de curiosos, de vecinos que salían de sus casas al oír las sirenas, y de algún amigo del fallecido que, al enterarse por teléfono de lo que estaba pasando, no podía entender cómo nadie había sido capaz de frenar aquello a tiempo. «¿Por qué no lo han parado?», llegó a gritar uno de ellos desde el otro lado de una llamada, mientras los agentes seguían trabajando en la escena. Era la misma pregunta que meses después seguiría flotando sobre todo el caso. Juan Pablo Jiménez permaneció detenido en los calabozos de la comisaría de Zapadores, la misma comisaría junto a la que, apenas unas horas antes,
había sido arrestado. Compareció el jueves 7 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia en funciones de guardia. La jueza tuvo delante la confesión del detenido, el atestado elaborado por el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y las grabaciones de las 2 cámaras de seguridad del local que habían registrado la secuencia completa. La discusión, los golpes, la puñalada y también ese arrepentimiento inmediato y desesperado que vino después. Con todos esos elementos encima de la mesa, la jueza decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras continúa la investigación. La causa se instruye por un delito de homicidio recogido en el artículo 138 del Código Penal, y no por asesinato, que exigiría acreditar alevosía, ensañamiento o que el crimen se hubiera cometido a cambio de un precio. Por el momento, nada de eso figura de forma oficial en el auto judicial, aunque, como veremos, es precisamente eso lo que va a discutirse en el juicio. La diferencia entre una calificación y otra no es meramente técnica. El homicidio y el asesinato conllevan en España penas de prisión muy distintas. Y lo que separa a uno de otro es, en buena medida, si la víctima tuvo o no alguna posibilidad real de defenderse. Ahí es exactamente donde chocan las 2 versiones que ya conocéis. La del cuchillo cogido de la nevera en mitad de un forcejeo igualado y la del arma escondida de antemano con un segundo intento por la espalda. Será un jurado popular quien decida cuál de las 2 se sostiene, y de esa decisión dependerá tanto la calificación final de los hechos como la pena que se le pueda llegar a imponer a Juan Pablo. Hasta la fecha no consta que la defensa haya presentado recurso contra la prisión provisional, y el procedimiento sigue su curso en fase de instrucción. El propio dueño de la barbería, en sus declaraciones, aportó un matiz que resulta revelador sobre el estado de ánimo de Juan Pablo en los segundos posteriores al ataque. Según su relato, una vez pasado el subidón de adrenalina del enfrentamiento, el agresor soltó el puñal y empezó a pedir una ambulancia. Es una descripción que coincide en lo esencial con lo que después mostrarían las cámaras. La furia se apaga casi tan rápido como había estallado, y lo que queda es una persona desbordada por lo que acaba de hacer. Pero esa reacción posterior, por sincera que parezca, no borra la pregunta que de verdad te importa en un juicio por homicidio. ¿Qué pasó exactamente en los segundos anteriores, cuando el cuchillo todavía no había salido de donde estuviera guardado? Tampoco hay, hasta el momento, versión pública detallada de lo que Juan Pablo declaró exactamente ante la jueza más allá de esa primera confesión entre lágrimas en la puerta de la barbería. Se sabe que asumió su responsabilidad en los hechos, que manifestó que iba a afrontar las consecuencias de lo ocurrido, y poco más. El resto, los matices de su declaración judicial, el contenido exacto de la conversación con su abogado, la estrategia concreta de la defensa de cara al juicio, permanece por ahora dentro del expediente. La instrucción del caso corresponde formalmente al Juzgado número 9 de Valencia, que ha ido recabando a lo largo de los meses posteriores el resto de diligencias, el informe pericial completo sobre el arma, el análisis de los dispositivos móviles de ambos barberos, clave para reconstruir con exactitud el contenido íntegro de aquella conversación de WhatsApp, y las declaraciones adicionales de testigos, incluidos otros comerciantes de la zona, que llegaron a coincidir con Cristian y Juan Pablo en los días previos al crimen. Ninguno de esos documentos es, por ley, de acceso público mientras la causa siga abierta, así que buena parte de lo que aquí os hemos contado procede de fuentes indirectas, testigos, allegados y el propio dueño del negocio, que ha sido quien con más detalle ha hablado ante las cámaras. Puede que os llame la atención que un caso como este, con confesión del propio detenido y con 2 cámaras que grabaron los hechos, tenga que pasar igualmente por un jurado popular en lugar de resolverse directamente con una sentencia del juez de instrucción. En España, la ley reserva precisamente los delitos de homicidio y asesinato para el tribunal del jurado. 9 ciudadanos, elegidos por sorteo entre el censo electoral de la provincia, que tras escuchar todas las pruebas del juicio, incluidas las grabaciones, los peritajes y las declaraciones de los propios acusados, deben responder con un simple sí o no a una serie de preguntas concretas sobre los hechos probados. Una de esas preguntas en este caso será determinante.
si Cristian tuvo alguna posibilidad de defenderse del ataque o si Juan Pablo actuó de una forma que no le dejó ninguna opción. La confesión no cierra el debate, porque confesar el hecho de clavar un cuchillo no es lo mismo que aceptar todas las circunstancias que rodearon ese instante. Ahí es donde entra la diferencia entre la versión de la defensa, un cuchillo cogido al vuelo en mitad de una pelea igualada, y la de la investigación policial, un arma oculta de antemano, con un segundo golpe frustrado por la espalda. El jurado, y solo el jurado, decidirá cuál de las dos pesa más a la hora de dictar el veredicto. Una vez emitido, será el magistrado presidente del tribunal quien traduzca ese veredicto en una sentencia con una pena concreta. El caso, apenas conocido públicamente unas horas después de ocurrir, tuvo una repercusión que fue mucho más allá de Valencia. En España se cubrió como un suceso más de la ciudad, uno de los 6 homicidios dolosos que, según los datos de la propia Policía Nacional, se habían registrado en la capital del Turia a lo largo de todo el año anterior. Una cifra que, puesta en contexto, da una idea de lo poco habitual que resulta este tipo de sucesos en una ciudad del tamaño de Valencia y de lo mucho que llamó la atención que ocurriera precisamente así, en pleno día, en un negocio de barrio, entre dos amigos y con un cliente delante. Al otro lado del Atlántico, en Colombia, la noticia tuvo un eco distinto, la de un joven barranquillero que se había marchado de su país buscando una vida mejor y que la había perdido precisamente en el trabajo que le daba de comer. Meses después de los hechos, unas imágenes hasta entonces inéditas de las cámaras de seguridad del local salieron a la luz, lo que reavivó el interés mediático por el caso y también un cierto debate sobre la conveniencia de difundir grabaciones tan sensibles. Con o sin esas imágenes, el relato de fondo seguía siendo el mismo, una discusión que empezó por una tarea doméstica de 5 minutos y que terminó en cuestión de horas con una vida segada y otra completamente destrozada. Quedan, aún así, preguntas que solo el juicio conjurado podrá terminar de resolver. ¿Hasta qué punto pensó en la discusión esa posible historia sentimental compartida que solo el dueño del local ha mencionado en público? Y sobre todo, ¿qué llevó a un hombre que apenas segundos antes empuñaba un cuchillo contra su amigo a arrodillarse después junto a él, desnudo de cintura para arriba, intentando devolverle con las manos la vida que él mismo le acababa de arrebatar? Hay, además, una pregunta que no le corresponde resolver a ningún juzgado, pero que sobrevoló el caso desde el primer día. ¿Qué papel juega la precariedad en historias como esta? Cuando dos hombres jóvenes y lejos de casa comparten no solo turno y amistad, sino las mismas estrecheces, 8 horas al día en un espacio pequeño. No es una explicación y desde luego no es una justificación. Nada de eso convierte una discusión por una tarea de limpieza en una razón para matar a un amigo. Pero sí es parte del contexto en el que esa discusión, por absurda que fuera en el fondo, encontró terreno abonado para crecer tan rápido. En redes sociales, la reacción fue mayoritariamente en una sola dirección: indignación por lo absurdo del detonante y peticiones de que el proceso judicial no se alargara más de lo estrictamente necesario. Para buena parte de quienes comentaron el caso en los días posteriores, la palabra que más se repetía no era crimen ni homicidio, sino simplemente absurdo. La sensación de que una vida se había perdido por algo que, en cualquier otro contexto, se habría resuelto con una bronca y un portazo. La barbería, escenario del crimen, permaneció cerrada los días posteriores mientras se completaba la inspección técnico-policial. La propietaria, que había pasado toda la mañana del crimen hospitalizada y ajena a lo que se estaba cociendo en su propio negocio a raíz de un mensaje suyo, tuvo que asumir, además del shock de la noticia, la reapertura de un local que de la noche a la mañana había pasado de ser un pequeño negocio del barrio a la escena de un homicidio con nombre propio: el crimen de la barbería. En el gremio de peluqueros y barberos de la zona, la noticia corrió rápido. Varios compañeros de profesión, algunos sin conocer directamente ni a Cristian ni a Juan Pablo, expresaron públicamente su consternación y llegaron a plantear de manera informal algún tipo de homenaje al fallecido, aunque no llegó a materializarse ningún acto oficial en los primeros meses tras el crimen. Entre los comerciantes y vecinos de la Fuente de San Luis,
El suceso se convirtió en tema de conversación obligado durante semanas. La clásica combinación de incredulidad y morbo que despiertan estos casos cuando ocurren literalmente en el negocio de la esquina. Mientras la instrucción avanza, la vida de Christian Isaac Jolit Tapias sigue en cierto modo en suspenso al otro lado del Atlántico. Su cuerpo permaneció en Valencia a la espera de que su familia en Colombia decidiera cómo despedirlo. Mi hijo era un niño bueno. Mi hijo se fue con muchos sueños para ese país. En la ciudad donde había pasado su último año de vida, quienes lo conocieron, sus amigos, sus compañeros de barrio, la gente que se cortaba el pelo con él cada semana, coinciden en algo, que era, como lo definió uno de sus allegados, un chico súper bueno, con muchas ganas de salir adelante. Y en la comunidad colombiana en España, que siguió el caso de cerca desde el primer día, la petición ha sido siempre la misma: que lo ocurrido en esa barbería de la Fuente de San Luis no quede impune. Los medios colombianos en particular se hicieron eco del caso con un enfoque distinto al de la prensa local valenciana, menos centrado en el suceso puntual y más en el relato de una historia migratoria truncada en el lugar más cotidiano posible, el propio puesto de trabajo, y a manos de alguien con quien Christian compartía nacionalidad, oficio y las mismas dificultades para salir adelante. Meses después, los vecinos del barrio de Encors seguían señalando el local sin más explicación necesaria como la barbería donde pasó aquello. Un mensaje sobre limpieza. Un reproche sobre un turno que no se dejó como debía. Un nombramiento de encargado que a uno de los dos no le sentó bien. Ninguno de esos ingredientes por separado suena nada especialmente grave. Y es precisamente eso lo que hace de este caso algo tan incómodo de digerir. No hubo, a la vista de lo conocido hasta ahora, un plan urdido con tiempo, ni siquiera, a juzgar por las cámaras, un odio sostenido a lo largo de meses. Hubo dos amigos que se dejaron arrastrar por una discusión que se les fue de las manos en cuestión de minutos, en un local que hasta ese lunes había sido para los dos un lugar de trabajo compartido y hasta un sitio donde componer canciones entre corte y corte de pelo. Uno de los dos ya no está. El otro tendrá que responder ante un jurado popular por lo que hizo con ese cuchillo, mientras carga además con las imágenes de sí mismo intentando salvar sin conseguirlo la misma vida que segundos antes él había puesto en peligro con sus propias manos. En este canal hemos contado historias de crímenes premeditados, de patrones que se repiten, de agresores que llevaban tiempo planeando lo que finalmente hicieron. Este caso es distinto y quizás por eso resulta tan inquietante. No hay aquí un monstruo fácil de señalar, ni un plan elaborado con tiempo, ni siquiera un motivo verdaderamente serio. Hay dos amigos, dos compatriotas que compartían mesa, turnos y canciones a medio componer, a los que un mal día, un mensaje mal recibido y un cuchillo al alcance de la mano llevaron a un punto del que ya no hay vuelta atrás. El jurado tendrá la última palabra sobre si aquello fue, además, un ataque sin ninguna posibilidad de defensa. Pero el resultado, se mire como se mire, ya está escrito. Un joven que soñaba con sacar adelante a su familia desde el otro lado del Atlántico no volverá a hacerlo. Y todo empezó con una frase sobre una escoba y una bayeta. 9 personas, elegidas al azar entre vecinos de Valencia, que hasta entonces no sabían ni que Lian Master Barber existía, tendrán en sus manos la última palabra sobre cómo se llama legalmente lo que ocurrió en esa barbería. Sea cual sea su veredicto, no van a devolverle la vida a Christian, ni van a borrarle a Juan Pablo las imágenes de sí mismo intentando salvarla. Solo van a decidir cómo se llama para la ley lo que las cámaras ya dejaron grabado para siempre. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te ha gustado el episodio, ya sabes, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo episodio de Así Matan, porque el tiempo borra huellas, pero no la verdad.